hoy nos corresponde ver los versículos del 5 al 16, hermanos. Bájale un poquito del retorno. Gracias. Los versículos 5 al 16, y lo vamos a leer, les invito a leerlo, 5 al 16, Judas 5 al 16, puesto de pie, por favor, lo vamos a leer. Hoy día vamos a ver un tema importante que ya Judas lo ha introducido, pero hoy día específicamente nos va a enseñar Judas acerca de los falsos maestros. ¿Ok? Vamos a leer entonces versículos 5 al 16. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Judas escribió esta advertencia y exhortación a la iglesia. Señor, para que en todos los tiempos tengamos cuidado de los falsos maestros. Tú la semana pasada nos hablaste de la importancia, Señor, de advertir, y la importancia de la exhortación de que nosotros nos mantengamos alerta. Pero esta vez, Señor, vamos a ver, Señor, lo que dice Judas acerca de los falsos maestros. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver en nuestro entorno, Señor,
las falacias, las mentiras, los engaños de muchos que llamándose pastores, llamándose profetas, apóstoles, evangelistas, no son más que hijos del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, asimismo te ruego que tú seas liberando del error a muchos, porque muchos, Señor, porque muchos piensan que están haciendo el bien, pero están haciendo el mal. Líbralo del error, como a mí me libraste, Señor, como nos libraste a nosotros del error. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, tomen su asiento. Bien, ¿trajeron sus cascos? Pónganselos. No, hermano, es dura, sí, es dura esta carta. Esta carta es dura, no es una carta amorosa. No es una carta así, pero es una carta llena de amor por la iglesia. Y justamente el amor advierte. Nosotros cuando somos padres de hijos pequeños, ¿cierto? Bueno, ustedes lo van a vivir. Ustedes a sus hijos les van a decir, no lo hagas. ¿Por qué? Porque les van a estar advirtiendo por amor. Hay muchas advertencias que al final los hijos van a aprender, pero es el amor el que advierte, ¿cierto? El amor es el que advierte, el amor es el que llama la atención. Gloria a Dios. Así que dale gracias a tu papá y démosle gracias a nuestros padres por habernos llamado la atención. Amén. Gracias. Bien, en los versículos 5 al 16 voy a ver el contexto, la introducción, y primero vamos a ver el contexto. El contexto se refiere a qué o en qué circunstancias están estos hechos. En los versículos 5 al 16 se aborda el tema de los falsos maestros que se han infiltrado en la comunidad de creyentes. Esto es importante, hermanos. Se han infiltrado, no han sido invitados. No han sido invitados. E incluso, hermano, yo me atrevo a decir que muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, fuimos falsos maestros. Fuimos falsos maestros. ¿Por qué? Porque no enseñábamos la verdad y enseñábamos por verdad lo que era falso o lo que habíamos oído, pero no lo habíamos escudriñado. Así que el Señor nos ayude. Ahora se han infiltrado en la comunidad de creyentes, por eso la exhortación es a estar alerta. Ahora, estos versículos del 5 al 16 nos ofrece una introducción a la descripción y a la condenación de estos falsos maestros. Judas comienza recordando a los destinatarios de su carta que ya están familiarizados con la forma en que Dios actuó en el pasado. Menciona cómo después de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, Dios destruyó a aquellos que no creyeron. Miren qué importante, porque todos sabemos que fueron bautizados, ¿cierto?, en el Mar Rojo, fueron bautizados, pero sin embargo, ahí había una iglesia visible, y en la iglesia visible también hay incrédulos, ¿cierto? Y esos incrédulos no creyeron y fueron ajusticiados por Dios después de haber pasado el Jordán. Es el caso de Coré, que aquí lo describe. Bueno, Judas procede a describir a los falsos maestros y sus características. Ahora, para reforzar su advertencia, Judas utiliza ejemplos históricos y bíblicos que vamos a ver. Bien, en resumen, la introducción a los falsos maestros en los versículos 5 al 16 de Judas nos presenta una descripción de las características y una advertencia sobre la condenación de ellos. Ahora, hay que decir algo, los falsos maestros están condenados. Por eso es importante que si nosotros
vemos que hay alguna característica de esos falsos en nosotros, nos arrepintamos y dejemos de estar condenados. Judas utiliza ejemplos históricos y bíblicos para enfatizar la seriedad, porque esto es algo muy serio, del peligro que representan estos falsos maestros, y exhorta a los creyentes a estar alertas y firmes en la fe verdadera. Amén. Ahora, yo quiero ver lo siguiente. A través de esta advertencia, Judas busca proteger a la comunidad cristiana de la corrupción doctrinal y animarla a luchar por la fe que le ha sido confiada una vez a los santos. Aquí hay algo interesante. Nosotros convivimos con muchas doctrinas cristianas, entre comillas. Y aquí yo les voy a mostrar 4 enfoques doctrinales que son falsos y que están presentes en muchas iglesias y que nosotros también en el pasado lo abrazamos por ignorancia. El primero es el universalismo. Es la creencia de que todos serán salvos, independientemente de su fe o acciones. Este enfoque puede tomarse a la ligera la vida cristiana porque elimina la necesidad de arrepentimiento, de conversión y santidad. Pregunto, ¿ustedes han escuchado a cristianos hablar del universalismo? Es falso. Segundo, la gracia barata. Hay un libro de Dietrich Bonhoeffer que se llama, ¿cómo se llama, Rodrigo? No se llama gracia barata. No se llama gracia barata, se llama El precio de la gracia. El precio de la gracia. De Dietrich Bonhoeffer. No sé si lo leíste alguna vez. Y ese libro es muy bueno, tremendo, porque habla sobre la gracia barata y la gracia cara. Bueno, la gracia barata es la creencia de que la salvación se obtiene simplemente por la fe. Y aquí hay mucha gente que no tiene necesidad de arrepentimiento o santidad. Este enfoque también puede tomarse a la ligera la vida cristiana porque lleva a los creyentes a vivir vidas pecaminosas confiando en que su salvación está garantizada. Yo decía la semana pasada que los católicos romanos tienen esa gracia barata, pero también hay muchas de las iglesias históricas, luteranos, presbiterianos, metodistas, que también caen en eso. Bien, el otro enfoque que es falso, porque estamos viendo enfoques falsos, el legalismo. Es la creencia de que la salvación se obtiene por medio de la obediencia a la ley. Muchos cristianos aquí dicen, soy salvo por la gracia, soy salvo por gracia en Jesús, amén, pero tengo que manifestar mi obediencia a través del cumplimiento de la ley de Moisés, y si no cumplo la ley de Moisés, estoy frito. Eso es lo que dicen. Este enfoque también puede tomar a la ligera la vida cristiana porque lleva a los creyentes a centrarse en sus propias obras en lugar de la gracia de Dios. Y cuarto, el famoso y bien mentado liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Mayormente conocido como el liberalismo teológico. Es la creencia de que la Biblia no es la palabra de Dios infalible. Hermanos, y eso ha permeado casi toda la cristiandad. Es increíble la cantidad de iglesias históricas, me refiero a presbiterianos, me refiero a algunos que han comprado esta doctrina y ponen en duda muchos hechos de la palabra de Dios. Ponen en duda, por ejemplo, que
el libro de Jeremías fue escrito por Jeremías, que el libro de Judas fue escrito de Judas, que ponen en duda los milagros de Jesús. Ellos dicen que los milagros de Jesús son símbolos, son, ¿cómo se dice? Son una especie de ilustración, pero que no fueron milagros en realidad. Eso es lo que dicen. Pero todo eso nos lleva a tomar ligera la vida cristiana, porque lleva a los creyentes a cuestionar la autoridad de la Biblia. La Biblia es un libro autoritativo, es un libro inerrante, infalible. Amén, hermanos. Entonces, es importante que nosotros discernamos, porque muchas veces nosotros hablamos de los falsos maestros y hablamos de los falsos maestros que están afuera en las otras iglesias, pero nosotros podemos estar leyendo, bebiendo, comiendo también esas mismas enseñanzas porque no las sabemos, porque no sabemos discernir. Entonces, mi labor es enseñarte a que disciernas. Amén. O recordarte. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Luego de eso veremos lo primero. El versículo 5 al 7. 5 al 7. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. En el versículo 4, lo vimos la semana pasada, Judas introdujo el tema de los falsos maestros al afirmar que se han infiltrado, que han entrado encubiertamente. Esa palabra encubiertamente es muy necesaria de entenderla. Son personas que se ponen máscaras. Son personas que parecen ser verdaderas. Hermano, Satanás se viste como ángel de luz, ¿sí o no? Entonces, uno tiene que ser, no prejuicioso, pero sí poner alerta cuando hay demasiado brillo. ¿Me entiendes? Demasiado brillo y poca consistencia bíblica. A lo largo de los versículos 5 al 16, Judas proporciona una descripción de estos falsos maestros. Bien, lo primero que veremos en los versículos 5 al 7 es la santidad de Dios. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo puede la santidad de Dios ser un elemento negativo? Bueno, el concepto positivo de Dios, porque es un concepto positivo, ¿cierto? La santidad positiva. Pero es negativa ¿para quién? Para los falsos. Amén. Es negativa porque los expone a los falsos maestros. El versículo 5 comienza con la frase, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. ¿Qué es lo que le está recordando? ¿Qué es lo que le está recordando? Le está recordando que Dios es santo y justo. Eso es importante, hermanos. Dios es santo y Dios es justo. La santidad es una cosa, pero la justicia es otra, que van de la mano. La santidad de Dios es un atributo central de la palabra de Dios. En palabras simples, significa que Dios es sin pecado y perfecto en todos sus caminos. Amén. Él es la fuente, hermanos, de toda santidad. Él es santo porque Él es la fuente de toda santidad. Y es el deseo de Dios
que sus hijos, o sea nosotros, seamos santos como Él es santo. Ahora, esta es la forma, hermanos, apostólica de presentar el Evangelio. Por algo nosotros en la calle, nosotros hablamos que Dios es santo y justo. Es lo primero, dar a conocer la santidad de Dios. Porque los hombres creen que Dios es una idea, es algo, o si está presente en sus vidas, es una bola de cristal. Es el genio de los deseos, pero no es santo. O si es santo, es tan santo que está lejos. Pero Dios está cerca. Algunos versículos que ilustran la santidad de Dios incluyen, por ejemplo, Isaías 6.3, lo voy a pasar rápido. Isaías 6.3 que dice, Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En la visión que tuvo Isaías de la santidad de Dios. En el Salmo 99.9 dice, el Señor es grande y digno de ser alabado. Su grandeza es comprensible. No, es incomprensible. No se puede comprender la grandeza del Señor. Se recibe por fe. Y primera de Pedro 1.16 dice, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Bien, el segundo concepto que nos describe a los falsos maestros es la gravedad del pecado. El versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. El versículo 6 continúa con la historia de Israel. Esta historia de Israel que empezó en el versículo 5. El versículo 5 dice, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, ¿cierto? Ahí hace una mención de la liberación de Egipto por parte de Dios. Gloria a Dios. Pero aquí se mete Judas en algo escatológico, se mete con los ángeles. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Estos ángeles, hermanos, se rebelaron contra Dios y fueron arrojados al infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, la identidad, hermano, de estos ángeles es un tema de debate entre los teólogos que nosotros aquí no vamos a decirlo. Pero algunos creen que se trata de los ángeles que pecaron con las mujeres humanas, como se relata en el libro de Génesis. Otros creen que se trata de los ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo. Sin embargo, el significado del versículo es claro. Judas está usando la historia de estos ángeles para mostrar que Dios castigará a los que se rebelan contra Él. Eso es lo importante, no es lo importante saber si los ángeles fueron estos o estos otros. Lo importante es saber que aún los ángeles que se rebelaron contra Dios tienen castigo. Todos los rebeldes están castigados por Dios. Esa es la realidad. Toda la humanidad se ha rebelado contra Dios. Amén. ¿Usted cree eso, que toda la humanidad se ha rebelado contra Dios? ¿Y por qué? Porque es pecadora. No es pecadora porque hace pecado, sino porque está en su ADN el no tomar en cuenta a Dios. ¿Se acuerdan de Romanos 1, 23, 25, 26? Que dice que no tomaron en cuenta a Dios. No tomaron en cuenta a Dios. Lo dice 3 veces. Gloria a Dios. Esto es lo segundo, hermanos, que debemos proclamar cuando anunciamos el Evangelio a las personas. La gravedad del pecado. La gravedad. Algunos versículos que ilustran la gravedad del pecado incluyen Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juan 1:3-4, que dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Y Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Amén. O sea, todos somos pecadores. Tercer concepto que nos habla aquí en el versículo 7, mis hermanos, dice, como Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Este autor cita el ejemplo de Sodoma y Gomorra, para advertir a los creyentes de la gravedad del pecado. El pecado es tan grave, que Dios elimina de la faz de la tierra a las ciudades. Estas ciudades fueron destruidas por Dios. ¿Por qué? Porque por su maldad, hermanos, que incluía la inmoralidad sexual, la violencia. Aquí me llama la atención, en el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Estas palabras, hermanos, se refieren a la inmoralidad sexual, que incluía la homosexualidad, la bestialidad y cualquier cosa horrible. Estas prácticas eran comunes en Sodoma y Gomorra y Dios las juzgó severamente. Ahora, nosotros, hermanos, en el siglo XXI, en el 2023, hay muchas ciudades, hay países que son verdaderas Sodoma y Gomorra. Y ellos están happy porque creen que no va a venir el juicio, pero el juicio ya está sobre ellos. El versículo también menciona que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. ¿Por qué? Sufriendo el castigo del ¿qué? Del fuego eterno. Esto es una referencia al infierno, el lugar de castigo eterno para los que no se arrepienten de sus pecados. Hermanos, el infierno es una realidad. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado la expresión el infierno se vive aquí? ¿Sí? Y evidentemente hay gente que supone que su vida es un infierno. Pero hermano, yo me atrevo a decir con toda seguridad que el infierno no se compara al sufrimiento humano. ¿Por qué? Por la gracia común. Por la gracia común. La gracia común, esa gracia que Dios le dio al ladrón, que le dio al impuro, que le dio al pecador. Porque hermano, es la gracia, por la gracia común el hombre no es destruido. Si el hombre no tiene gracia común, el hombre ya no existiríamos en la tierra. Pero la gracia común nos hace existir y nos hace volvernos a Dios, a los escogidos. ¿Me entienden, no? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, está reservado para Satanás, los ángeles y los incrédulos, el infierno de fuego. Cuando anunciamos el Evangelio, hermano, debemos advertir que las personas ya están condenadas en el infierno. Ya están condenadas. No es que ya va a venir. Ya están. Y el Evangelio es una realidad. ¿Y qué es una realidad? Génesis 13:13 dice, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Segunda de Pedro 2:6 dice, y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Todos los que viven impíamente, vale decir, no viven en santidad, todos serán destruidos. Hermano. Amén. Vamos al segundo punto. Perdón.
2, señala las características de los falsos maestros. Y aquí, hermano, yo quisiera que usted tuviera un lápiz y subrayara esto, mis hermanos, en su Biblia o lo haga en un papel. En Judas 8 al 10, el autor enumera las características de los falsos maestros que estaban infiltrando las iglesias del primer siglo. Estas características son relevantes para nosotros hoy, hermano, ya que nos ayudan a identificar a los maestros en nuestra propia época. Primero, lo dice el versículo 8, mancillan su cuerpo, dice, de la misma manera también estos soñadores, habla de soñadores. Estos soñadores no está hablando positivamente, ay, que son soñadores, déjenlos que están soñando. No, son soñadores, se refiere aquí en el contexto a que son personas fantasiosas. Y dice, mancillan la carne. ¿Qué es lo que la palabra mancillar significa? Contaminar con actos contra naturaleza e impuros. Eso significa mancillar. Por algo dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, si no me equivoco, o en Segunda, dice que no debemos ensuciar o algo así el lecho con mancilla. Se refiere con contaminación. Esto significa que viven en pecado, hermanos, incluyendo la inmoralidad sexual, la violencia y otros pecados graves. Aquí la primera característica de estos hombres, de los falsos, es que, como yo decía la semana pasada, predican bonito, incluso son fieles a la palabra de Dios, pero sus vidas son un asco. ¿Usted ha conocido a algunos así? Yo sí, hermano. Esos son falsos. ¿Por qué? Porque mancillan, contaminan su carne. Gloria a Dios. Segundo, menosprecian la autoridad. Dice el versículo 8, esto significa que no respetan la autoridad de Dios, sus leyes o sus representantes. Hermanos, ellos niegan a obedecer las leyes de Dios, hablan mal de Dios o de sus representantes. Tercero, en el versículo 8 también dice, blasfeman de las potestades superiores. A esta palabra superiores tiene dos connotaciones, una divinidad y otra gobierno. Cuando hablan mal, por ejemplo, de los líderes de la iglesia, cuando hablan mal de los pastores, cuando hablan mal de Dios, cuando hablan mal de la Trinidad, pero también cuando hablan mal del gobierno, hermanos. ¿Por qué? Porque los gobiernos son representantes de Dios en la tierra. Ahora, nosotros preguntaremos, pero tenemos un mal gobierno, por ejemplo. Bueno, es lo que merecemos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el pueblo, entre comillas, se escogió. Que el Señor nos ayude en esa área también. Gloria a Dios. El versículo 9 está hablando de una referencia al arcángel Miguel. Y es interesante esta referencia al arcángel Miguel, hermanos. Porque parece que Judas era un hombre, era un profeta del Señor, aparte de ser un apóstol, que sabía muchas de estas cosas y tenía mucho conocimiento. Y en el versículo 9 de la carta de Judas, el autor describe una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Ustedes saben que Moisés no murió dentro del pueblo, sino que subió
a la montaña y murió ahí, pero su cuerpo no fue encontrado jamás. Y aquí nos revela que hubo una disputa. Y esta disputa, esta pelea, esta lucha, fue entre el arcángel Miguel y Satanás. Pero lo que nos llama la atención, y aquí está hablando, porque el versículo 8 dice, blasfeman de las potestades superiores. Está hablando de que se llenan la boca fácilmente diciendo, el diablo es esto, o Jesús es esto otro. Fácilmente. Pero aquí el verso 9 está diciendo, ojo, ni siquiera el arcángel Miguel, con ser todo el guerrero de Dios, reprendió a Satanás directamente. Él dijo, el Señor te reprenda. Este versículo se puede interpretar de varias maneras. Independientemente de la interpretación que se adopte, el versículo 9, Judas enseña que el mal es real y que existe una lucha constante entre el bien y el mal. Los creyentes, hermanos, debemos estar conscientes de esta lucha y mantenernos firmes en nuestra fe. Gloria a Dios. Vamos al versículo 10. Dice, se corrompen al vivir según el conocimiento carnal que poseen. Esto aparece en el verso 10. Dice el verso 10, ¡ay de ellos! Perdón, me equivoqué. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¿Qué significa esto? Que se corrompen al vivir según su conocimiento carnal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, mis hermanos, hay muchos predicadores evangélicos que hacen esto, que ellos se corrompen en sus propias ideas y no predican la palabra de Dios. Hay muchos predicadores que inventan cosas, inventan pasos, inventan esquemas que aparentemente son bíblicos, pero no son bíblicos. Es su corazón el que está hablando. Esto significa que basan sus enseñanzas ¿en qué? En sus propias ideas y opiniones. Mis hermanos, yo aquí hago mea culpa porque hace 10 años atrás yo hacía esto, porque así me enseñaron. Que nosotros debíamos opinar, ¿cierto? Debíamos opinar, debíamos dar nuestras parecer pero muchas veces nuestro parecer y nuestras ideas se tomaban como palabra de Dios y no como opinión. Por eso es importante que nosotros justamente prediquemos la palabra de Dios y sea la palabra de Dios la que hable. En la actualidad lo vemos muchos en los púlpitos de las iglesias, en donde se lee un versículo y se expone, pero las ideas no son sacadas del texto, sino que son del expositor. Esta característica es la más importante de todas. Los falsos maestros basan sus enseñanzas en sus propias ideas y opiniones en lugar de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Tercer punto y final. Judas afirma que los falsos maestros son condenados por Dios. Son condenados por Dios. En los versículos 11 al 16, Judas utiliza ejemplos de la historia bíblica para ilustrar el juicio y la condenación que esperan a los falsos maestros. Vamos a ver estos ejemplos. El primer ejemplo, la primera tríada que se da aquí son los ejemplos de Caín, Balaam y Coré.
nos dice el verso 11, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, el camino de Caín, habla de un camino de Caín. Después habla de el lucro de Balaam. Y tercero, la contradicción de Coré. Habla tres conceptos importantes. Un camino. Ellos muestran muchos caminos. Pero dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y también Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y eso está diciendo que Él es el único camino y todos los demás son caminos falsos, hermano. Entonces aquí está hablando del camino de Caín, el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? El asesinato. Jesús dijo en Mateo 5, dijo, cualquiera que llame fatuo a su hermano, tonto a su hermano, cualquiera que se moleste con su hermano, ya cometió homicidio. Y es un homicida de corazón. Que el Señor nos ayude. Muchos somos homicidas de corazón, hermano. Bendito sea el Señor. Es el camino del homicidio. Es el camino del error. Segundo, Balaam. Balaam, que fue un profeta que fue contratado por Balac. Fue contratado. Mis hermanos, el lucro no debe estar en un ministro del Señor. Y hermanos, tristemente, la mayoría de los ministros del Evangelio lucran del Evangelio. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Aparece, si usted quiere ver ese texto, en en Números 22 y 24, si usted lo quiere anotar. Números 22 y 24 para que después lo vea. Coré, aquí menciona la contradicción de Coré. ¿Por qué la contradicción de Coré? Coré fue un líder porque era un líder del pueblo de Dios. Y aquí la contradicción, que un líder se rebeló contra su líder. ¿Se rebeló contra quién? Contra Moisés y Aarón. Y él como líder dijo, Dios no ha hablado por ellos, sino que Dios ha hablado por mí. Esa es la contradicción, hermanos. La contradicción es que alguien de aquí se levante y diga, Dios no habla por el pastor, sino que Dios habla por mí. Eso es una contradicción, hermanos. Bendito sea el Señor. 2. Aquí hay dos ejemplos de la naturaleza. El versículo 12 y el versículo 13. El primer ejemplo de la naturaleza que habla Judas es las manchas, las nubes sin agua y árboles otoñales sin fruto. El autor de Judas aquí está describiendo a los falsos maestros como manchas, dice el verso 12. Dice, estos son manchas. ¿Son manchas en qué? En vuestras comidas, en vuestros ágapes. Porque el ágape era una comida que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea que ellos están pendientes de ocuparse de sí mismos y no de la grey de Dios. Número 1, como manchas en las reuniones cristianas. Son personas inmorales que no tienen que ofrecer nada a la iglesia. Número 2, dice que nubes sin agua. Nubes sin agua. ¿Qué es una nube sin agua? Es que no tiene nada que ofrecer. No tiene nada que ofrecer a los creyentes.
Son como árboles otoñales sin fruto. Estas tres figuras, estas tres metáforas, son metáforas para decir que los falsos maestros no tienen nada en sí mismos. No tienen nada en sí mismos. Son repetidores solamente de Satanás, pero no tienen nada de Dios. Amén. El segundo ejemplo es parecido. Y nos habla de las olas furiosas del mar y estrellas errantes. El autor de Judas está comparando los falsos maestros con las olas furiosas del mar. Ustedes han estado o han visto películas, ¿cierto? Las tormentas, el mar. Y el mar, las olas furiosas, que parecen echar espuma, ¿cierto? Levantan espuma, lo que es espumarajos. Ahora, él usa estas metáforas, olas furiosas del mar, que echan espumarajos, espuman su propia vergüenza, dice, y estrellas errantes. Ahora, estas figuras, estas metáforas, se refieren a que son personas peligrosas e impredecibles. Ustedes saben que en el mar es impredecible que se levanten olas. Son como espuma, sin consistencia, que son llevados por el viento en cualquier dirección. Y aquí usa una metáfora que es muy interesante, que él dice, son estrellas errantes. Las estrellas errantes, hermanos, es un fenómeno cosmológico, que son estrellas que van de un lugar a otro en el universo y no tienen una órbita, que van de allá para acá y son causantes de los problemas cósmicos que se desatan en el universo. O sea, no tienen propósito. ¿Qué es lo que está diciendo con que son estrellas errantes? Son maestros sin propósito. Eso dice. Cuarto, una referencia a Enoc. El versículo 14-15 nos refiere a Enoc. Enoc, ustedes saben quién fue. Enoc fue el séptimo desde Adán y Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios en medio de un clima totalmente feroz contra Dios. Eso es lo destacable de Enoc. Y él fue llevado por Dios. Y dice que él profetizó que el Señor vendrá con sus santos para juzgar a todos los impíos. O sea, Enoc profetizó la venida del Señor. Por eso es importante Enoc, porque Enoc, estando él recién séptimo después de Adán, 7 generaciones después de Adán, o sea, 2 generaciones después de Adán, él profetiza la venida del Señor Jesús. Este juicio incluye a los falsos maestros, quienes están condenados por las obras impías. Amén. Bien, el último punto, el versículo 16, dice que los maestros falsos, son murmuradores, andan con la chimuchina diciendo, viste, Cuidado con murmurar, hermanos, cuidado con murmurar, porque es una característica de los falsos maestros. Si usted tiene algo que decirle a alguien, vaya de frente, no hable a su espalda, porque está cayendo en una característica de falso maestro. Y
Y al caer en una característica de falso maestro va a ser condenado como falso maestro. Que el Señor lo ayude. Dice, son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas. ¿Para qué? Para sacarles provecho, hermano. Se aprovechan de las personas. Hermano, aquí en Puente Alto, yo les nombro con nombre y apellido, pero no lo voy a hacer para no quemarme. Pero hay, por lo menos, deben haber 10, por lo menos 10 pastores que tienen estas características. Que tienen estas características. Entre ellas Pablo, Carlos, Pablo, Adolfo, etc. No dije apellidos, dije nombres. A mí me da lo mismo, pero mi hermano, tenemos que, no es que el pastor Cristian está hablando mal de las personas, no, tenemos que denunciar a los falsos maestros, dice la Biblia. Y lo vamos a ver la próxima semana, o sea, la subpróxima semana. Hay que denunciarlos. Porque si no denunciamos, nos hacemos parte ¿de qué? De su pecado, de sus obras, lo dice la Escritura. Así que tenemos que denunciarlo, hermano. Y obviamente sus iglesias están llenas de gente, y nosotras, y la nuestra, poquita, pero buena. Eso espero. Aleluya. En otras palabras, estas personas, mira, son personas que critican. Eso está diciendo. Son quejumbrosos, son murmuradores, son críticas. Son negativas, egoístas, arrogantes y manipuladoras. Son personas que siempre están quejándose de todo y que solo buscan su propio beneficio. Hay hermanos que se quejan de todo, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Conclusión. Los versículos 5 al 16 de Judas son un recordatorio importante para los creyentes de hoy. En un mundo lleno de falsedad y engaño, es importante que los creyentes estén atentos a los falsos maestros. Debemos, insisto, los falsos maestros no solamente son los que enseñan la palabra, sino que los falsos maestros son los que escuchan a los falsos maestros, se convierten en falsos maestros por escuchar. Que el Señor nos ayude. Aquí, hermanos, en la congregación, nosotros nos hacemos el esfuerzo por cada día escribir un devocional, por enviarles predicaciones, por enviarles buenos consejos. Está la página de nuestro hermano Rodrigo, que se llama, ¿cómo se llama la página, la nueva? Esa, Canfefilus. Y él con esa, nosotros no lo hacemos porque nos sobra el tiempo. Lo hacemos, hermano, para que ustedes tengan insumos y recursos que sean probados y válidos, que sean probados por nosotros, hermano. Porque habemos mucha gente, hay muchos hermanos que no voy a nombrar, eso sí no lo voy a nombrar, que son hermanos de acá, pero hay hermanos que uno se da cuenta que en el WhatsApp dice reenviado, ¿cierto? Dice reenviado. Y quiere decir que lo sacaron, que se lo enviaron a ellos y lo reenviaron. Y ese reenvío muchas veces tiene otra connotación. Muchas veces es otro contexto. Muchas veces es algo que le pareció encachado, pero a nosotros nos parece mal el tiro. Porque nosotros nos damos cuenta, ¿cierto, Giovanni? Nos damos cuenta y decimos, ¡wow! ¿Y qué es lo que hacemos inmediatamente? WhatsApp.
al hermano. Hermano, ¿qué quiso decir con esto? No, hermano, que lo mandé porque estaba bonito. Error. Error. ¿Por qué? Porque puede confundir. Le está haciendo la pega a un falso maestro. ¿Me entiende? No es ser cascarrabia, hermano. Es por la salud de la iglesia. Es por la salud de la iglesia. Estamos viviendo un ataque fulminante, hermano. Y Satanás está usando a los hermanos cristianos en ese ataque contra la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bien, hay aquí algunas aplicaciones prácticas. Debemos ser conscientes de las características de los falsos maestros, ser conscientes. Número 2, debemos basar nuestra fe en la palabra de Dios. Eso es importante, mis hermanos. Hasta el cansancio lo vamos a decir en esta iglesia. Base su fe en la palabra de Dios, no en los sueños. Ahora, si usted sueña, sí. Usted puede soñar. Pero no me va a decir, es que yo hago esto porque yo soñé esto. Tiene que colocar la palabra de Dios en primer lugar. Amén. El sueño puede venir como una ilustración, como algo que pueda animarte, pero es la palabra de Dios. Tercero, debemos estar unidos en la fe y en la oración, hermanos. Más que nunca tenemos que unirnos en oración. Y permítame decirle algo. El día lunes, mañana, nosotros estamos de las 8:30 hasta las 9:30, casi las 10, estamos orando. Oramos por Zoom. Y ¿saben qué? Hay pocos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto asistir a la reunión de oración aquí y en todo lugar? ¿Por qué? Porque el ataque es contra la oración. Porque la oración, hermanos, usted sabe que la fe y la oración, ¿qué mueve? Montañas. Mueve montañas. Hermano, yo le hago un llamado. Te hago un llamado, Pablito y Dayan, si usted puede, a que ustedes ingresen al Zoom y oren con nosotros. Oremos al Señor. Esta reunión no la transmitimos porque es privada. Es una oración del pueblo de Dios. Y aquí hay algunas cosas que podemos hacer para evitar ser engañados. Para evitar el engaño. Tome nota. Estudiar la Biblia por nosotros mismos y grupos dirigidos. Esto se refiere a que usted debe estudiar la Biblia por sí mismo, sí, pero también tiene que tener una dirección. Porque si estudia la Biblia por sí mismo, capaz comete un error y no hay quien lo corrija. Necesita corrección. Necesitamos corrección, yo también. Yo también, hermanos, soy corregido. Gloria al Señor por pastores también, por gente mayor. Segundo, hablar con otros creyentes, con creyentes maduros. ¿Cómo evitamos ser engañados? Primero, estudiar la Biblia por nosotros mismos y grupos dirigidos, hablar con otros creyentes maduros. Y tercero, ser críticos con la información que escuchan. O sea, discernir. No debemos aceptar todo lo que escuchamos como cierto, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Si estamos atentos a las características de los falsos maestros y basamos nuestra fe en la palabra de Dios, estaremos mejor equipados para resistir sus enseñanzas y mantenernos en el camino de la verdad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias
por tu palabra. Gracias por Judas. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Porque ella, Señor, nos enseña, nos advierte, nos exhorta las características, Señor, de estos malos hermanos, que ni siquiera son hermanos, son falsos. Padre, ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que incluso nosotros, cuando los escuchamos, nos podemos convertir en falsos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Vamos a